Buenos días a todos los presentes. Buenos días, Luis, Daniel. Espero que te encuentres muy bien allá desde Monterrey, imagino que andas por allá en Monterrey. Vamos a dar inicio a esta conferencia de capacitación continua médica y tenemos como invitado a alguien muy importante que sabe y conoce sobre este tema. A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en su sección 37, maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martín, les damos la más cordial bienvenida a este evento de capacitación. Muchas gracias por estar aquí todos presentes. Quiero comentarles también antes de presentar al ponente que el encuadre de esta reunión es que su participación va a ser por medio del chat de esta reunión. Cualquier pregunta se puede hacer por este medio y también antes de finalizar esta reunión se estará colocando un link para que ustedes llenen la encuesta de satisfacción y de registro para poder tener su constancia de participación de este evento. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del doctor. El doctor es doctor Luis Daniel Aneiva. El, el tema que va a dar el día de hoy es manejo odontológico del ronquido y apnea obstructiva del sueño. Es coautor del libro Apnea obstructiva del sueño, un enfoque multidisciplinario, colaborador en diversos libros acerca de medicina del sueño nacional e internacional, panelista evaluación tecnológica de dispositivo de avance mandibular para el tratamiento del SAUS, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2021, profesor invitado diplomado en Medicina del Sueño, Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño del 2021 a la actualidad. Cofundador AMOS, Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño, 2020, ganador del concurso Expertos Dentales Latinoamérica New Aesthetic, Dispositivo de Avance Mandibular, Medicina Dental del Sueño, Colombia, 2019. Profesor invitado, Fellowship, Desórdenes Respiratorios del Sueño, Ronquido y Rinología Aplicada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el ISSSTE 2018 a la actualidad. Cofundador de Sleep and Dent, Tratamiento para los Ronquidos y Servicios Dentales, empresa enfocada en clínica dental y medicina oral del sueño, educación continua en medicina oral del sueño, laboratorio de dispositivos para el tratamiento de ronquidos y SOAS 2015 a la fecha. Master en Business Innovation 2013-2015, CEDIM, Dental Sleep Medicine and Clinical Training Program de la University School Dental Medicine de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 2014, certificado en Diversity and Leadership, American Dental Association, ADA 2010-2011, cirujano dentista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1992-1997, conferencista nacional e internacional, México, Estados Unidos y Sudamérica. Muchas gracias por estar aquí, Luis Daniel Aneiva. Un gusto tenerte con esta plática y con esta conferencia también muy importante que creo que cada vez va tomando más lugar este tema, sobre todo porque es algo que puede llegarse a presentar día con día con alguna de las personas con las cuales nosotros compartimos o hasta personalmente puede llegar a pasar. Entonces te dejo el lugar para que inicies con este tema que es manejo odontológico del ronquido y apnea obstructiva del sueño. Adelante. Muchas gracias, doctor David Alberto Covarrubias. Un gusto en saludarte de nuevo, David, después de tantos años. Gracias por la invitación. Agradecido también con el sector salud de Guanajuato, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37. Esperemos si podamos aportar valor en esta mañanita del día de hoy. Me dispongo a compartir la charla, David, si no hay inconveniente. Sí, adelante, Luis. Buenísimo, pues tenemos 2 horas para poder llevar un tema que es muy amplio y que es más común de lo que de lo que creemos, ¿no? No sé cuánta gente nos esté viendo ahorita. Eh, Creo que generalmente cuando damos estas charlas en auditorios físicos, les preguntamos a los alumnos o a los asistentes, pues levante la mano quien ha visto a alguien roncar, ¿no? Y todo el auditorio levanta la mano. Y cuando preguntamos, ¿quién de ustedes ha visto a alguien tener pausa respiratoria? Que no respire en lapsos durante la noche, que le falte el aire, pues más de la mitad levantan, no todos, pero más de la mitad
han tenido una cercanía o una relación, ya sea con el papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío, con el novio, esposa, esposo, amante, etcétera. Siempre, siempre esto es algo que lo hemos normalizado y que desgraciadamente a veces en el sector salud lo pasamos desapercibido, ¿no? Entonces, pues es una charla que más allá de que sea para dirigida a odontólogos, pues es dirigida a todo el sector, a todo el sector salud. Nosotros estuvimos, nos cambió la vida por ahí hace cerca de 10 años. Estuvimos en el programa clínico de la Universidad de Tufts, desconociendo muchas cosas, aprendimos y nos dimos cuenta que la medicina dental del sueño tiene un lugar especial dentro de este mundo de la medicina del sueño. Actualmente este libro de Manual de Trastornos de Sueño, muy recomendable, coordinado por Octavio Rivero y el doctor Ulises Jiménez Correa, el cual nos hizo el honor de invitarnos a participar y me llama mucho la atención porque esto es para toda el área médica, no nada más es para médicos, sino también es para psicología, fisioterapia, medicina, odontología, ciencias forenses, todos aquellos servidores públicos enfocados en la salud. Hace poquito, el fin de semana pasado, estuvimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital 25 de Alta Especialidad aquí en Monterrey, donde había no nada más médicos, sino también había promotores, había cuidados paliativos, habían enfermeros, Entonces es algo, sobre todo hablando de medicina del sueño, es algo que el área médica debe estar muy enterado, ¿no? Nuestra participación en ese manual, en el cual está en línea, lo pueden encontrar, si no me lo piden a mí, se los mando con mucho cariño, esto es para todo público. Nosotros participamos en el capítulo de ronquido primario. Esta fue la primera edición, ahora estamos elaborando justamente la segunda edición. Es un libro muy manual, muy, muy digerible, así es que todo es para todo mundo, ¿no? Y de entrada, comentarles que esto es participación multidisciplinario. Antes de empezar la charla, sí mencionar y aclarar, esto es multidisciplinario tanto como el otorrino, como el neurólogo, como el odontólogo, como el neumólogo, como el cirujano maxilofacial, cardiólogos internistas, psiquiatras, psicólogos, bariatras, nutriólogos, fonoaudiólogos, médicos somnólogos, técnicos en laboratorio de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Es un lugar multidisciplinario, la apnea obstructiva del sueño. No es el único trastorno que existe, pero es de los más comunes junto con el insomnio. Y creo que aquí todo el auditorio puede estar de acuerdo que más de uno hemos visto a alguien padecer o uno mismo también padecerlo, ¿no? Eh, Esto de aquí espero se escuche, porque a veces tengo problemas aunque no se escucha, espero se escuche. Este es un individuo que está roncando, si es que no se escucha, pero está ronque y ronque y ronque. Levanta las manos porque venía después de un episodio de pausa respiratoria. Y la pausa respiratoria, el caso de él es un poquito crítico, pero ahí el individuo tiene una pausa respiratoria, él hace un esfuerzo para poder respirar, él intenta respirar, hace cierto ruido, hay gente que no hace ruido, pero estos individuos se la pasan con muchas pausas. Él sigue intentando respirar, aquí vemos contracciones toracoabdominales, ahí está, ronque y ronque de nuevo, vuelve a roncar, y esto les pasa muchas veces durante la noche. ¿Sí? Esto está normalizado, porque bueno, esto no lo padeció de un día para el otro, esto fue increciendo conforme el paso de la vida, conforme el envejecimiento, conforme la obesidad, conforme algún tipo de hipertrofia de algunas estructuras anatómicas, etcétera, etcétera. Ahí vuelve a caer en pausa respiratoria, vuelve con las contracciones toracoabdominales y ahí por fin respira y levanta los brazos. Y su esposa nos lo mandó a la clínica desesperada porque, pues más allá del ronquido, que ya a ella ya no le importa, es la ansiedad de ver a su pareja pues irse en cualquier momento de este planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada pausa respiratoria se vuelve para la pareja un poquito o bastantito angustiante, ¿no? Este es otro caso de otro paciente, de otro individuo que nosotros, junto con el doctor Rodolfo Lugo, que es nuestro maestro aquí, otorrinolaringólogo en Monterrey, que es líder de opinión a nivel mundial,
yo soy parte de su equipo de trabajo. Junto con Rodo, pues metemos a ver pacientes en este tipo de DICES, se llama, que es somnoendoscopía inducida por medicamentos, en el cual les metemos pacientes, los sedamos a un nivel de sedación parecido al fisiológico y una vez que entra en plano, metemos una camarita y esa camarita pues logramos observar y ver qué es lo que está colapsando, ¿no? Y igual que el anterior, este paciente no puede respirar, este individuo no puede respirar, contracción toracoabdominal, nuevamente, él sigue sin poder respirar, la diferencia es que él no hace ruido y va a llegar un momento en que el individuo, cuando respire, tenga un jadeo, tenga pues una sensación de ahogo, ahí sigue sin poder respirar, seguimos con contracción toracoabdominal y ahí él ya respira por fin. Y haz de cuenta que lo tuvieron a él bajo el agua como por 10 minutos, ¿no? Entonces, esto no es normal. Y todo comienza esta historia con los trastornos del sueño. Tienen una definición y clasificación. Nos vamos a ir desde lo más general a lo más específico. Y esta clasificación hasta este año por ser actualizada, pero la última clasificación fue en el 2014, en el cual nos indica que hay divisiones clínicas principales, son seis, en los cuales nosotros como odontólogos nuestra obligación es estar enterados, informados de que existen, de qué tipo, que es parasomnia, que es trastorno de ritmo circadiano. Nosotros estamos muy enfocados en trastornos respiratorios relacionados con el sueño, en este caso la apnea obstructiva del sueño. También los trastornos de movimiento relacionados con el sueño, donde entra el bruxismo. También hay un tipo de insomnio que es comórbido con la apnea obstructiva del sueño, llamado comisa, en el cual también, si es apnea obstructiva, el odontólogo puede entrar y poder apoyar al sector salud. Hay otros tipos de trastornos en los cuales, bueno, esto viene en la clasificación, eso viene en el manual también, al que quiera se lo mandamos. Y ya dentro de estos trastornos respiratorios del sueño se ubica la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Trastornos de apnea obstructiva del sueño, en el cual también existen trastornos de apnea central y después hipoventilación, hipoxemia. Y la apnea central viene siendo algo parecido a la apnea obstructiva, solo que como dice su nombre, la obstructiva es un problema anatómico. Y los trastornos de apnea central son de origen neurológico, no de origen anatómico. Todo lo que los enseñé, el ecosistema que vimos, ahí entramos todos mientras el trastorno sea anatómico, obstrucción. Y ahorita vamos a hablar un poquito de estudios de sueño, tal vez muchos de ustedes conocen este tipo de estudios, pero hay algo que se llama polisomnografía, que me voy a adelantar un poquito, en el cual se puede medir a estos individuos, son mecanismos de medición muy exactos. La polisomnografía viene siendo el gold estándar en estudios de sueño, y estas contienen electrocefalograma, saturación de oxígeno, vemos flujo, vemos movimiento toracoabdominal, y aquí vienen diferentes nomenclaturas y diferentes simbologías, ¿no? Aquí hablando de arousals, viene siendo microdespertares, que vamos a hablar un poquito de esto también. Justamente los microdespertares solamente pueden ser percibidos por medio de un electroencefalograma, en el cual percibe ondas, percibe diferentes ciclos y fases de sueño, y de repente, cuando un individuo tiene una desaturación pegado con una falta de flujo, apnea obstructiva, que no hay absolutamente nada de aire, aquí respira, aquí no respira, aquí respira, aquí no respira, y casualmente cuando respira tiene un micro despertar alertamiento, y cuando respira es cuando se eleva la oxigenación, cuando no hay aire baja la oxigenación, y así el primero y el segundo gorrito que vimos tiene un patrón parecido. ¿Cuántos tiene el punto es saber cuánto tiene de esto por medio de estos mecanismos de medición, que vamos a hablar después, que son estudios de sueño? Y que sí, una vez más, hablando de que el punto de vista odontológico, el odontólogo tiene que estar enterado y tiene que estar entrenado acerca de este tipo de estudios, porque no puede estar a ciegas tratando pacientes sin conocer la causa, ¿no? La correlación de los movimientos toracoabdominales acerca de estas pausas respiratorias. Cuando el individuo tiene una apnea, es decir, no hay flujo del 90 al 100% de la señal de flujo, medido por un mecanismo de medición, ya sea polisomnografía o estudio simplificado,
el paciente no tiene aire y cuando hay movimiento toracoabdominal se determina que es obstructiva, pero cuando no presenta movimiento toracoabdominal, estas convulsiones, y se ve aquí también una línea plana, un flat line, estos individuos se le determina apnea central. Entonces, hablando un poco a grandes rasgos, es importante conocer, sobre todo para el cual, hablando del manejo odontológico, que la apnea central se tiene que la apnea central destructiva tiene que ser leído por estos mecanismos de medición, ¿no? Y estos son los esquemas, los factores fisiopatológicos acerca de estos individuos que veíamos en el video, que están dormidos, tienen un estrechamiento de la vía aérea superior, hablando sobre todo en este tubo que es este tubo que comienza siendo rígido, que es en la punta de la nariz y en las estructuras nasales, y después pasando la espina, la espina nasal posterior empieza el paladar blando, donde ya se convierte en un tubo semirrígido y comienza el estrechamiento, ya sea en velofaringe, orofaringe y hasta hipofaringe, donde viene el ronquido, la pausa respiratoria, ya sea apnea, hipopnea, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Esto mismo sucede, lo que sucede es aumenta el esfuerzo a la inspiración, aumenta la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, tono vagal, existe bradicardia, hipoxemia, hipercarbia y termina con un microdespertar. Y este microdespertar, la definición viene siendo una desorganización del sueño, interrumpe lo que es, fragmenta lo que es este equilibrio de los ciclos de sueño, las fases de sueño. Existe una hipoxia intermitente, es decir, obvio cuando hay un estrechamiento de la vía aérea, ya sea parcial o total, existe una hipoxemia, hay una activación simpática. Todos estos microdespertares lo que van a alterar va a ser este equilibrio de sueño, ocasionando que ese paciente que estaba en sueño en determinadas fases de sueño desestructure y el paciente le interrumpa este sueño. Y lo que genera al día siguiente, mientras más pausas microdespertares tenga este individuo, va a tener algo que se llama hipersomnia diurna, sueño no reparador, cefalea. Estos microdespertares también generan nicturia y hay unas consecuencias neuropsiquiátricas, cardiorrespiratorias y metabólicas. Entonces, todo esto se encuentra concentrado en este pequeño ciclo de este paciente que está dormido, que empieza a roncar, que empieza a tener pausa respiratoria. Cuando el paciente recupera el aire, se detecta el microdespertar y aquí aumenta el tono muscular, aumenta el tono simpático, hay una vasoconstricción, hay movimiento, se reabre la vía aérea, comienza el paciente a tener una hiperventilación postapnea y reinicia el sueño otra vez y sigue y sigue y sigue. Mientras más números de episodios tenga este individuo por noche, se va a clasificar la severidad de este paciente, de leve, moderado a severo, ¿no? Entonces, ¿y qué consecuencias tienen? Pues, hablando de estos pacientes que tienen estas pausas respiratorias, tienen unos eventos fisiopatológicos como la hipoxemia intermitente, la fragmentación de sueño y estas largas convulsiones toracoabdominales vienen a terminar con una correlación muy alta: hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, arritmia y falla cardíaca, pasando por estos mecanismos intermedios y consecuencias subclínicas. Entonces, esto en México y en Latinoamérica, y va de la mano con obesidad, es algo muy común. Y que, bueno, pues gracias a Dios estamos aquí colaborando con ustedes para que a través de esta plática tengan un poco de más de interés en estos fenómenos y que en realidad sean áreas de oportunidad y otro ángulo diferente a nada, no nada más es ver que el paciente eh, está muy gordito, pues baje de peso. No nada más es hablar de alimentación, no nada más es hablar de ejercicio, sino también lo importante que es el sueño dentro de estos pilares de la vida, ¿no? ¿Y cómo afecta la apnea del sueño en todo tu cuerpo? Bueno, pues aquí vienen unos efectos como accidente cerebrovascular, dolores de cabeza, estrés cardíaco, hipertensión, enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, enfermedades cardíacas, muerte súbita, los costos que esto conlleva a poder mantener a este paciente tratando de tapar agujeros porque no son detectados y la pobre calidad de sueño también, su correlación con el humor. Estos individuos son generalmente depresivos, mientras más pausas tengan, son depresivos, ansiosos, ahí tienen menos motivados, estos pacientes, estos individuos. Oye, ¿por qué no te pones a dieta? Oye, ¿por qué no te pones a correr? Pues la falta de voluntad debido a que el individuo duerme pero no descansa.
Es somnolencia diurna. Estos individuos aparte no dejan dormir a las parejas, entonces ya tenemos a dos malhumorados. 48% de correlación con diabetes tipo 2, obesidad, reflujo gastroesofágico, que eso es otra de las causas y consecuencias que estos individuos manifiestan durante la noche, disfunción sexual y nocturia. Entonces, todo esto va relacionado con este tipo de pacientes. Mientras más severo, más acentuado, ¿no? Y nosotros como odontólogos, y bueno, ¿y qué tenemos nosotros que ver en este baile, no? Bueno, pues nosotros tenemos varios ángulos que poder atacar, que poder percibir, y si me están viendo odontólogos, pues yo creo que hemos visto muchísimos de estos pacientes sin darnos cuenta, ¿no? Nosotros, dentro del sueño, dentro de esta medicina del sueño, el dolor orofacial es algo que estos pacientes con dolores interrumpen sus sueños y le pegan a la calidad del sueño. Trastornos de la alimentación oral, reflujo gastroesofágico, trastornos del movimiento mandibular y a lo que venimos que es apnea obstructiva del sueño, dolor orofacial, intervienen dentro de nuestra calidad de sueño por medio de tres orígenes: dento alveolar, que es el que los odontólogos vemos más; músculo esquelotal, el cual ya empezamos con trastornos temporomandibulares y que a veces empiezan a rebotar en diferentes zonas dentales cuando el origen es temporomandibular. Ahí como odontólogos andamos haciendo endodoncias, pero este paciente su origen lo tiene en otra parte. Son los clásicos pacientes en los cuales les hacen endodoncias, postes, coronas, implantes, y pacientes sigue con dolor en la misma zona, ¿no? Tienen otro origen, no nomás desde alveolar, puede ser musculoesqueletal y también un dolor neuropático tipo cefalea. Entonces, esto también interrumpe la calidad del sueño del paciente, se despierta constantemente y pues tiene mucho que ver en el impacto en el sueño, ¿no? Otro tipo de trastorno que es el trastorno de la aumentación oral, donde existe la xeroxtomía y la hipersalivación. Uno de ellos, la hipersalivación, lo que puede ocasionar es que el paciente esté hipersalivando, trague y trague y trague y trague y trague y trague saliva. También puede estar babeando, pero al estar tragando continuamente genera microdespertares y no deja que ese paciente duerma profundamente y esté despierto, despierto, despierto. Trastorno del reflujo gastroesofágico y, sí, claro, inflamación de tejidos blandos. Y como odontólogos, nosotros podemos también notarlo. No todo desgaste dental se le llama abrasión o se le llama abfracción. El odontólogo, y para eso estamos preparados, pero no, y para eso somos entrenados, para poder discernir en estos tipos diferentes de facetas de desgaste. Cuando vemos pacientes con este tipo de desgaste, podemos darnos cuenta que el paciente tiene cierto tipo de reflujo gastroesofágico que va de la mano con la apnea obstructiva del sueño, que va de la mano con ronquido, que va de la mano con... Y aquí intentamos, al paciente le ponemos guardas de descarga cuando el origen es otro, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con nuestros colegas gastroenterólogos. Trastorno del movimiento mandibular, bruxismo nocturno, disquinesia orofacial, distonia oromandibular. El más común es el bruxismo nocturno. También dentro de este bruxismo se encuentra el nocturno y el diurno, en el cual quiero avisarle a mis colegas que es más común el diurno que el nocturno. Entonces, es muy raro que nosotros, es medio extraño que nosotros podamos definir qué es bruxismo nocturno cuando no le hemos hecho una prueba en una clínica de sueño de una polisomnografía, en el cual corroboremos, sí, solo sí, que el paciente tiene múltiples actos bruxistas, y esto es medido por medio del polisomnógrafo, por medio de un electromiograma. Se ponen sensores en diferentes partes del cuerpo, pero el electromiograma lo que va a ver es, va a haber tono muscular, y si le pedimos al técnico en polisomnografía que pongan un macetero para poder correlacionar el número de alertamientos y microdespertares con actividad bruxista. Esa es la única manera para poder diagnosticar un buen bruxismo nocturno, si es nocturno. Y sí, la diferencia es que los efectos de este apretamiento dental viene siendo una recesión gingival, atrición y abfracción. Entonces, que es muy diferente a la erosión. Y esto a ojos del odontólogo es más claro que a ojos de otro profesional de la salud. No todo aquel que tenga desgaste es bruxismo. Ya mencioné anteriormente, el reflujo es pacientes bulímicos, pacientes con pausa respiratoria, etcétera. Trastornos respiratorios relacionados con el sueño, y ahora sí estamos hablando un poquito más de ronquido y apnea obstructiva del sueño, en el cual espero escuchen este.
Este individuo, este individuo está roncando y tiene pausa respiratoria, está en esta somnoendoscopía inducido por medicamentos, está bajando su oxigenación, aquí está su pulsación, aquí está su número de respiraciones y empezamos a notar que se está ahogando. Este video es en conjunto con nuestra gente de Ronquido Monterrey, del doctor Rodolfo Lugo, en el cual nos invita a participar en este tipo de estudios. Y aquí, para enseñarles un poquito, nada más, es una pintadita. Esta es una, aquí está el fibroscopio, está en velo de paladar, y este está observando, esta donde tengo la flechita, viene siendo la úvula, y acá, esta parte posterior está la columna vertebral. Y aquí justamente este es el patrón de colapso que es concéntrico, y cuando él tiene estos patrones colapsos concéntricos o anteroposteriores o laterales, el fenómeno es, mira cómo desatura este individuo, mira cómo es su comportamiento en la frecuencia cardíaca, y esto es lo que puede pasar con estos individuos, ¿no? Entonces ellos vienen con Rodolfo o con un servidor porque duermen pero no descansan, pero roncan mucho, y detrás de eso, sí, de repente tiene pausas, y esto es lo que encontramos. Y metabólicamente estos pacientes ponen en riesgo su vida, ya que esto va increciendo, esto va empeorando conforme pasa la vida. Entonces, estos individuos dentro de esta somnoendoscopía, lo que hacemos es, colaboramos con el doctor Rodolfo, nosotros son nuestras manos, colocamos un dispositivo de avance mandibular para ver cuál es el efecto de los dispositivos en estos pacientes dormidos. Y, ojo, el motivo de la consulta es muy importante. El motivo de la consulta de este paciente fue por ronquido, por pausa respiratoria y por somnolencia diurna. Aquí tenemos con el dispositivo y sin el dispositivo. Aquí se estabiliza la oxigenación, que es lo que más nos debe de importar. Claro, sigue haciendo ruido. Nuestro dispositivo no es para todos los pacientes, pero en este caso no cumplimos la meta, que es de silenciarlo, pero sí estabilizamos este circo que tiene el individuo del lado derecho, y del lado izquierdo con el dispositivo es una terapia alternativa a varias terapias, como es CPAP, como es terapia miofuncional, como son las cirugías, como es la terapia de baja de peso, la terapia posicional. Entonces, el paciente tiene un ramillete de opciones, y el dispositivo de avance mandibular viene siendo una opción de todos ellos. Entonces, esto es un temita un poquito que voy a abrir un paréntesis, porque el odontólogo tiene un espacio en estos estudios para poder tener más predictibilidad en este tipo de procedimientos. Este tipo de procedimientos son performados por un equipo de otorrinos, un equipo con anestesiología y nosotros como odontólogos. ¿Y qué se hace? Pues se mete al individuo para observar el comportamiento de la vía aérea superior en tiempo real con un paciente dormido, y que podemos estar rotando estos pacientes izquierdo, derecho o boca arriba, y para ver cuál es el comportamiento. Que el comportamiento de la vía aérea, señores, es dinámico, no es estático, y es dormido, no es despierto. Eso es de entrada. Y eso hace que sea más predecible tanto cualquier tipo de terapia o cirugía en este tipo de procedimientos. Entonces ahí el odontólogo también tiene un lugar, ¿no? Y sí, de repente nos llega nuestro momento, nos invitan a participar, ya después de ver en posición de cúbito supino, lateral izquierdo y derecho basal. Después entramos nosotros a colocarle eso que viene siendo un simulador de dispositivo de avance mandibular, que es dinámico, tanto en protrusión como en dimensión vertical, y ver si hace alguna diferencia. Una vez más, después hablaremos de las indicaciones de los dispositivos, pero generalmente cuando hacemos DICE, yo le entro a todo. Y dentro de las indicaciones hay clasificaciones más favorables para dispositivo que otras. A mí, cuando me invitan, yo voy, aunque no sea favorable, pero siempre, es decir, no sea muy predecible, pero siempre nos gusta ver y aprender qué efecto o qué tanto efecto positivo o negativo podría tener este tipo de dispositivos, ¿no? Y llegando en su momento, nosotros lo que hacemos es ajustar por medio de ese tornillito que es mi mano izquierda. Si se fijan cómo lo muevo mi mano izquierda, abriendo y cerrando, avanzando la mandíbula, retruyéndola, y lo voy a soltar, y miran cómo colapsa a la altura de velofaringe. Lo vuelvo a avanzar y vuelvo a abrir. Hasta ahí está muy padre, doctor Mago. Hay que esperar, hay que esperar 1 minuto y medio, 2 minutos, hasta 3, para que ese paciente recupere otra vez, porque esos movimientos también generan microdespertares y aumenta el tono muscular. Esperamos cierto momento, hasta cierto punto, y si el paciente deja de colapsar, estamos del otro lado. Pero fíjense cómo en este caso este paciente empieza
vuelve a colapsar, vuelve a colapsar. Empieza a recuperar poco el tono, empieza a entrar un poquito más en sueño profundo y ese paciente vuelve a colapsar. Así es de que en este caso nuestro dispositivo no es favorable, ¿no? Entonces, son detalles muy finos que están al alcance de otorrinos entrenados que hagan equipo con odontólogos entrenados con, y aquí el verdadero artista es el anestesiólogo, porque el anestesiólogo tiene que estar controlando este paciente que, obvio, tiene que aguantar todas las desaturaciones conforme al estudio de sueño. También de repente tienen otra herramienta que es un poquito más sofisticada, que se llama BIS, que está midiendo el plano de profundidad de sedación de ese paciente, que tiene que ser muy parecido a su estudio de sueño. Entonces, requisitos técnicos pueden ser en quirófanos o salas de endoscopía, tienen que tener un monitoreo estándar en el equipo de anestesiología. El anestesiólogo es un arte porque tiene que estar nivelando a este paciente a un sueño fisiológico lo más parecido, una sedación lo más parecido a su sueño fisiológico. Tiene que haber como vieron, un ambiente de oscuridad y silencio. Aquí el otorrino con su pericia dentro del nasofibroscopio flexible, mecanismos de grabación, porque después esto se le enseña al paciente para que vea sus opciones, y equipo de odontología, y ya ahorita actualmente se ponen equipos de CPAP para también ver el efecto de un CPAP. Por ahí ustedes pueden estar sensibilizados. ¿Qué es un CPAP? Es una presión de aire positiva continua de la vía aérea, es el gold estándar en terapias de apnea obstructiva del sueño, y este CPAP pues ahora sí que se trata de poder puede implementarse en la mayoría de los pacientes, pero es más frecuente, es más eficiente en pacientes severos. ¿Por qué? Porque las alternativas de tratamiento de CPAP no llegan a poder tener los resultados del CPAP. Entonces, casi casi en estos pacientes severos se juega a que el CPAP funcione. Y en el DICE lo que se observa a ver cómo es el movimiento de la vía aérea, porque a veces el CPAP no logra llegar a su objetivo, y es que a veces empieza a obstruir ciertas estructuras anatómicas que hacen que el paciente lo rechace, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo muy, muy, muy amplio. Todo lo que Aquí puedas. tenemos estos pacientes, estos pacientitos, antes de la sedación tomamos una impresión, tomamos y vemos hacia atrás y hacia adelante, porque hay un equilibrio muy importante entre avance mandibular y dimensión vertical. No debemos de llevar a nuestros pacientes a máxima protrusión, porque los vamos a lastimar a nivel articular, pero tomamos estas impresiones ¿para qué? Pues mientras el paciente esté despierto. ¿Para qué? Para que mientras duerma logremos meter un dispositivo hecho a su medida, y aquí este dispositivo, este pacientito está a 60% de protrusión, y después vamos a jugar con el al 50, al 70, y vean cómo en ciertos pacientes, no en todos, en estos pacientes 1 milímetro hace mucha diferencia. Aquí hay un colapso parcial a 60% de protrusión, y ahora vamos a saber uno al 50 y al 70%, y al 50 de protrusión un poquito más atrás van a ver que colapsa mucho más, y al 70 se abre bastante. En ciertos pacientes ese milímetro es clave. Y bueno, siempre se va revisando también que la oxigenación y las pulsaciones sean óptimas y que tanto mejoran. Entonces, no nada más es algo visual, sino también es algo controlado. Entonces, una de las frases aquí o de los extractos viene siendo que no es el aparato, sino se trata siempre del candidato. La selección del paciente para los colegas odontólogos es lo más importante. Pueden haber 1.000 aparatos en el mundo, pueden haber un montón en México o en Estados Unidos, pero no es magia. Aquí lo importante es la selección del paciente, la clasificación del paciente, y para eso tenemos que estar trabajando en equipo con ustedes médicos para poder ayudarnos a seleccionar a este paciente candidato. Pero eso sí, el odontólogo tiene que estar familiarizado, así como el médico, con estos mecanismos de medición. No puedes estar como odontólogo esperando a que te hagan la vida o te traduzcan a ti este tipo de mediciones. Hay que meterse a fondo, hay que conocer este tipo de mecanismos de medición, en los cuales se llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hablando de la polisomnografía convencional completa. La polisomnografía completa se hace en gabinetes y hospitales. Esta es una grabación de un video gringo, pero al final de cuentas en México se maneja, tal vez no hay lugares con instalaciones muy bonitas, hay otras que no, que nada más tienen un cuarto y otro cuarto al lado con una persona midiendo, con un técnico en polisomnografía. Estos individuos se les estudia toda la noche. En gabinetes y hospitales tienen que venir privados de sueño, es decir, una noche anterior que no hayan dormido, todo con mucho cansancio, para que en realidad
puedan tener más facilidad para dormir, ya que van a estar conectados a demasiados o a muchos electrodos, que eso puede generar una barrera para que el individuo se haga el estudio. El paciente viene a las 9, 10 de la noche y se le realiza un montaje. Ese montaje se va a tardar cerca de una hora, en el cual se van a medir varios canales, empezando hablando de electrocefalograma, electromiograma, electroculograma, electrocardiograma, oxímetro de pulso, posición, cánula nasal con termistor y también electrodos en las piernas y a veces en los brazos para ver ciertos movimientos, ¿no? Tienen vigilancia con una cámara, con micrófono y el montaje dura aproximadamente una hora. No precisamente tienen que estar pelones o que el pelo se les eche a perder. Se utiliza hay varios materiales, entre ellos el más común es el colorión, y eso se coloca finamente en posiciones estratégicas. Después se coloca una red para que no se mueva, porque eso sí, no es un pegamento, es un mecanismo como una manteca que lo adhiere un poco, pero si el paciente lo jala, se lo arranca. Entonces, para eso también tiene que haber una vigilancia constante para que se vuelvan a recolocar esos electrodos. ¿Y cómo se da cuenta el técnico? Porque en el otro cuarto observa las señales y cuando se pierde la señal va y vuelve a corregir. Se coloca el electromiograma para ver los movimientos oculares rápidos de la fase MOR o fase REM y se coloca electroculograma, ya lo dije, y electromiograma para ver el tono muscular. Aquí les mencionaba que se coloca un par en el mentón y abajo de la papada y se puede pedir un tercero en el macetero para sobre todo ver eventos bruxistas. Generalmente el neurólogo, el neumólogo o el médico somnólogo no va a pedir esto porque es más que nada algo más nuestro, ¿no? Entonces el odontólogo con entrenamiento en sueño, con sospecha de un bruxismo nocturno, para corroborarlo hay que hacer una polisomnografía pidiéndole al técnico que ponga un electrodo en macetero. Aquí tiene también los cintos toracoabdominales para medir el esfuerzo inspiratorio y así, mi estimado, se mete a dormir colgado con un montón de cables tipo Pinocho, tipo marioneta, lo cual a veces hace un poquito difícil la calidad de sueño del individuo, ¿no? Aún así, mientras esté todo en orden, un estudio de sueño, mínimo 4 horas de validez, menos de 4 horas se repite el estudio y se rescatan suficientes señales para poder leer y poder ayudarnos en el diagnóstico. Aquí están probando, le dice el técnico, ahora sopla, ahora mueve los ojos y aquí está viendo que en realidad esté todo en su lugar y todo funcionando. Esto es una polisomnografía, estudio tipo 1 en gabinetes y hospitales, mínimo 7 canales, efectuado en clínica, es el gold estándar en estudios de sueño, es lo mejor que puede haber. En México, en Latinoamérica, a diferencia de lugares como Estados Unidos, Europa, tienen un poquito más de recursos, en lo cual es más común que puedan tener un estudio en polisomnografía. Aquí actualmente tenemos en las ciudades más importantes, pero no en todas las ciudades. Entonces es algo que carecen en cuanto a recursos y capacidades nuestros países latinoamericanos. Aún así, en ciudades, no precisamente tienen que ser Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en ciudades como Guanajuato, en ciudades como León, existen polisomnógrafos. No precisamente existe el tipo 1, porque también hay otros que son portátiles que vienen siendo, voy a regresar un poquito, el que sigue que es el estudio tipo 2, ¿no? Eh, la medición del sueño se hace por medio de, hablando de fases de sueño, calidad de sueño, comportamiento de los fases de sueño. Este es un slide un poquito anterior porque las fases son wake, S1, S2, N1, N2, N3. Aquí estaba antes la clasificación anterior N3 y N4 que se juntó nada más a N3, sueño no REM, fase REM y aquí viene también movimiento de cuerpo, ¿no? Entonces, esto es solo medido por electroencefalograma, por ningún otro más mecanismo de medición. Existen diferentes tipos, clasificación de estudios de sueño, el estudio de noche dividida y el estudio basal, y si es necesario, la segunda noche se vuelve a hacer el montaje para ver cuál es el resultado con este mismo individuo, con ese montaje de polisomnografía, pero con un equipo de presión positiva llamado CPAP. Ese es estudio de 2 noches, o el estudio dividido que se utiliza las primeras 4 horas el paciente basal y las segundas 4 horas a ese paciente se le agrega un CPAP y se ven los resultados de este paciente. Generalmente el estudio dividido pues es un estudio de una sola noche en el cual bueno, genera un poco de polémica porque a veces el individuo no durmió absolutamente nada. El estudio tipo 2 es un estudio completo pero sin vigilancia. Se realizan con equipos de polisomnografía portátil a domicilio, igualito que el estudio tipo 1, pero sin vigilancia. Hay equipos portátiles tan preparados, tan completos
que tienen la misma recepción que un estudio tipo uno. La única diferencia es la asistencia y que se hace en la casa de los individuos. Llega el técnico a la casa del individuo a las 9:30, 9:30 de la noche, hace su montaje, dura 1 hora, lo deja quietecito, lo prende y se va el individuo. Se va el enfermero, el técnico, y regresa al día siguiente a las 7 de la mañana. Lo que se haya caído, perdido, etcétera, sabrá Dios. Se mide, el técnico llega a las 7 de la mañana, lo retira, lo sube a la nube, lo evalúan y si tuvo el mínimo de canales correspondientes, ese equipo y ese estudio es válido. Si no, hay que volver a repetir. Por eso el estudio tipo 2 no es el gold estándar, solo el tipo uno, que es en domicilio y con vigilancia. El estudio tipo 3 o poligrafía cardiorrespiratoria o estudios simplificados o home sleep tests son algo un poquito más común, ¿no? Es algo que cuando no hay ciudades donde tengan estas polisomnogramas, estos equipos que son caros, pues empiezan a utilizar a los que son estudios simplificados, que no significa que sean malos estudios, pero es que, bueno, si en Salamanca no hay una polisomnografía y exista un estudio tipo 3, es algo que le puede ayudar a sus pacientes, aquellos pacientes que no pueden trasladarse a ciudades grandes, de alguna manera para corroborar o sospechar un poquito más. Entonces, hay que clasificar también a los pacientes para saber. Lo ideal sería estudios tipo uno, si acaso es tipo 2, pero no siempre se puede. Entonces, estos estudios tipo 3 son útiles cuando hay una probabilidad preprueba alta de apnea obstructiva del sueño, cuando hay sospecha de moderado, SAOS moderado grave, cuando no hay comorbilidades, hablando de enfermedades pulmonares, cardiovasculares, obesos mórbidos, problemas neuromusculares o trastornos de sueño. Buscamos que estos dispositivos sean una solución para estudio de sueño, ¿no? Hay diferentes cuestionarios que vamos a hablar para poder sospechar y decir si es un moderado o grave. ¿Cómo vas a ver, doctor, que es moderado o grave si no le hemos hecho estudios de sueño? Para eso existen tests que nos ayudan a sospechar. Hay diferentes equipos. Existe el Apnea Link, que es el más común. Yo estoy sin conflicto de interés, a mí nadie me paga nada, pero lo que y este es el equipo más común que hay en Latinoamérica, más accesible, y este equipo nos ayuda a medir flujo de aire, saturación de oxígeno, frecuencia de pulso y esfuerzo respiratorio, ¿no? Se maneja muy sencillo, se coloca el paciente, esto ya lo hace el paciente solo en la noche, obvio, esto es bajo indicación médica, previo interrogatorio, previo test de somnolencia, previo test de predicción de SAOS, y si tengo la alternativa de utilizar un estudio tipo 3 o si estudio simplificado, lo hacemos, ¿no? Entonces, este pacientito, pues se le coloca una cánula nasal para medir el flujo y por vibración medir ronquido, la correa para el esfuerzo respiratorio, la abdominal. Aquí dentro tiene que ir en el centro este equipo para poder ver también las variables en posiciones que tiene este paciente. Es importante también la posición, pero la posición no subjetiva, sino la posición que nos da estos mecanismos de medición. No se vale que nuestros pacientes nos digan, no, es que yo de lado no ronco. Ah, bueno, entonces fulanito de lado no ronca. No. Aquí está la objetividad dentro de estos mecanismos de medición y también nuestro oxímetro de pulso marca NONIN, el cual nos da la frecuencia y la pulsación, perdón, la frecuencia y la oxigenación de estos pacientes. Estos pacientes se pueden armar solos, esos pacientes se les enseña un día antes o el mismo día cómo ponérselos, se los quita y va a su casa, se lo pone el paciente, se pone tapes, prende el equipo y al día siguiente lleva el equipo para ser evaluado. Entonces, es uno de los mecanismos de medición donde nos da diferentes datos. Nos da el número de pausas respiratorias. Mencionaba que el número de eventos de apneas y hipopneas divididas entre las horas de sueño, si no los menciona, los menciono, es el índice de apnea y hipopnea, es lo que va a clasificar el índice de severidad de estos pacientes en posición supina, en posición no supina. Aquí nos dice que posición supina duró el 92.3% del tiempo, en el cual tiene 57.3 pausas respiratorias, apneas y hipopneas por hora. Y aquí viene la clasificación de 0 a 5 normal, de 5 a 15 leve, 15 a 30 moderado y 30 en adelante severo. Este tipo tiene 57.3 el 92.3% del tiempo, pero en posición no supina, este individuo duró cerca de 34 minutos, 7.6% del tiempo, teniendo 15.8 pausas respiratorias por hora. Entonces, hay una gran diferencia con la posición de este paciente. Y aquí se ve en una gráfica también muy sencilla, en la línea de tiempo del paciente que estuvo con el estudio, donde todo estuvo en posición supina, y aquí estuvo del lado izquierdo
cerca, como dice aquí, 34 minutos, pero predominó la posición supina. Y aquí en cada rayita nos vienen las apneas, nos vienen las apneas centrales que no tuvo, apneas mixtas que no tuvo, hipopneas, desaturaciones y ronquidos. En cuanto al ronquido, este individuo ronca para todos lados. De hecho, aquí en el estudio tuvo 3.802 ronquidos, que si hubiera habido un beneficio por posición, aquí se hubiera visto un espacio, pues obviamente un poquito más libre. En este caso está igual, este tipo ronca, pero este individuo tiene menos hipopneas, tiene menos desaturaciones casualmente cuando está del lado izquierdo y tiene ninguna apnea obstructiva. Y casualmente su oxigenación, que es aquí está medido entre 70 y 100, se regulariza cuando está justamente en posición izquierda. Entonces, hablando de la posición, qué importante es, porque aquí se abre este mundo de terapia posicional, el cual el individuo tal vez no deja de roncar del lado izquierdo, pero si él lograra prolongar el tiempo de dormir de lado, al menos del lado izquierdo, donde tenemos evidencia, pudiera beneficiarse mucho, sobre todo lo que es en desaturaciones, apneas, hipopneas y pulsaciones. Porque después, cuando está boca arriba, pues saca toda la orquesta y sobre todo está plagado en desaturaciones, tiene apneas obstructivas, tiene bastantes hipopneas y aquí está cuantificado. Entonces es importante que el odontólogo y todos los demás estemos al pendiente de que estos estudios simplificados existen y pueden ayudarles mucho al diagnóstico. Hay otros equipos simplificados como el Watchpad 200 que también existe en México, que es un tonómetro arterial periférico que mide saturaciones de oxígeno, frecuencia cardíaca, tiene un ascensor de posición corporal, actígrafo que nos dice la actividad de este paciente, si está despierto o dormido, si está caminando o no, y también ronquido, ¿no? Entonces, este es otro tipo, caramba, perdón, e igual, es un relojito muy sencillo, me voy a adelantar un poquito, el cual nos da mucha información, es un estudio esbelto, es un estudio para pacientes que tal vez nosotros lo utilizamos sobre todo pensando en estos pacientes que tenemos una sospecha baja, tenemos una sospecha de ronquido primario. Sirve para todo tipo, pero tiene más finura en estas etapas ah, primarias del padecimiento. Para los severos o moderados severos utilizamos más el apnea link porque es más fino en estos pacientes y para eso tenemos que hacer interrogatorio, sospechar, etcétera. Entonces, bueno, pues nomás quiero enseñarles que es un sistema muy esbelto. Se pone nada más un sensor a nivel del tórax para poder ver la posición del individuo cuando duerme y los decibeles, y baja este cablecito, se pega al reloj en el cual nos va a medir toda la demás información, ¿no? Y aquí podemos ver ciertos estimados, vemos información de oxigenación, vemos disturbios respiratorios, apneas, hipopneas, índice de saturación de oxígeno, vemos las posiciones, nos resume también por posiciones, me gusta más este porque viene aquí apnea, hipopneas boca arriba el 36.1% del tiempo, 70 pausas respiratorias por hora, pero aquí viene boca abajo 37.9, el 20% del tiempo, 28.1 pausas respiratorias del lado derecho, izquierdo, entonces aquí tiene este tipo también un circo en el cual pues sí, hay posiciones peoras que otras, pero tampoco hay que una posición sea muy benéfica, ¿no? Aquí vienen las fases de sueño, aquí viene un estimado de cuando estuvo despierto, fase REM, sueño ligero, sueño profundo. Aquí vienen también las posiciones de su cuerpo acompañados de una gráfica de ronquido y aquí vienen los eventos respiratorios, ya sean disturbios respiratorios o pausas respiratorias. Entonces, bueno, esto es una embarradita de lo que son los estudios simplificados que no son los mejores vienen siendo el estudio tipo 1, es el gold estándar. ¿Por qué? Porque tiene un acompañamiento, tiene una persona que está asistiendo, a diferencia del tipo 2, tipo 3, tipo 4, que ya le llaman estudios a domicilio. Y no quiere decir que sean peores, pero podemos clasificar y apoyarnos en quién sí, solo sí, hablando de ronquido y apnea obstructiva del sueño, sospechamos hacer estudios tipo 1 o estudios tipo 2, 3 y 4. Recordar que hay más de 85 trastornos de sueño y no nada más vamos a pensar que esto es lo único que existe en trastornos de sueño. Existen más tipos de equipos, existen diferentes en México. Aquí el ApneaLink es común, el Watchpad es común, el Embleta es común, el Nightwatch lo hemos visto aquí también y por aquí también hay neurovirtual, etcétera. No quiere decir que los demás no funcionen, pero son los que más hemos visto. Tal vez ustedes conozcan más que un servidor y pues bueno, la idea es compartir.
Ventajas y desventajas de los portátiles, bueno, pues es que son pues para diferentes comunidades portátiles más baratos cuando no se encuentra el poder adquisitivo para comprarte un polisomnógrafo de 700,000 pesos. Bueno, pues podemos apoyarnos en este tipo de aparatos para no estar a ciegas, ¿no? Favorece el diagnóstico y tratamiento temprano, son accesibles, pero pues no es tan exacto como las polisomnografías. Aquí viene un flujograma que, bueno, no me voy a meter mucho, bueno, me puedo meter un poquito en detalles. Puede subirse el volumen de la plática. Sí, si alguien me lo puede subir, porque aquí ya es todo lo que yo le puedo subir. Pacientes con alta sospecha de SAOS tienen una alta probabilidad pretest de SAOS moderado o grave, y cuando es muy alta el pretest moderado o grave, vamos a evaluar si tiene otros, si no es alta, otros trastornos de sueño, considera la polisomnografía. Cuando sí es la preprueba alta de SAOS moderado o grave, buscamos trastornos comórbidos. Si hay comorbilidades, va a polisomnografía. Si hay trastornos de sueño comórbidos, va a polisomnografía. Y si no tiene nada de esto, buscamos un monitor portátil y al final de cuentas buscando diagnosticar y darle su tratamiento en sí. Ok, estoy intentando, no sé si hacerlo así es mejor para ustedes. Si es así, pues me lo acerco más. Tipo 4, pulsioximetría. Este es casi no es muy común porque nada más tiene un canal, nos da muy poquita información. A veces tenemos pacientes que nos llegan con el oxímetro, con una oximetría de la noche, y pues, no nos ayuda mucho en nada. Sí vemos un poquito la oxigenación, pero no nos aclara si viene por origen de pausa respiratoria. Ok, ok. Entonces, hablando de esto, pues apnea y hipopnea son nomenclaturas que tenemos que estar familiarizados, y la apnea viene siendo ausencia o reducción del 90% de la señal respiratoria, que es el flujo 10 segundos o más. Si es menos de 9 segundos, no califica como apnea, calificará como otra cosa, pero apnea no es. Y es obstructiva cuando viene acompañado de movimiento toracoabdominal, y es, como vimos con los gorditos en las primeras partes de la plática. Y apnea central es cuando existe igual esta ausencia, reducción, 10 segundos o más de la señal respiratoria, pero sin movimiento toracoabdominal, el cual nos clasifica que es obstructiva cuando hay movimiento y central cuando no hay movimiento. Y mixta cuando tienen las dos. Entonces es importante saberlo porque como les mencionaba, dentro de este ecosistema del sueño, estamos los que vemos apnea obstructiva, pero cuando son apneas centrales, generalmente van para nuestros colegas neurólogos. Y es importante que el odontólogo sepa que esto existe, porque luego no queremos meternos en entender estudios de sueño y nada más viene la paciente diciendo que su marido no respira y pensamos que todo es obstructivo. Es mucho más común el obstructivo que el central. Ojo, pero tú no sabes quién es el que tienes enfrente. Hipopnea, que viene siendo también, como yo le digo a los pacientes, es una mini apnea, no se cierra completamente. En el caso de la apnea es 90-100% de las señales, es casi todo. Y en la hipopnea hay una ventana entre el 90 y el 30% de la señal respiratoria, con duración de 10 segundos o más, no de 10 segundos, 10 segundos o más, y va asociado con desaturaciones de 3% o más. Y si tuviera polisomnografía, este individuo vendría acompañada por alertamiento microdespertar, que vienen siendo todos estos de fragmentaciones de sueño. Obstructiva, nuevamente, cuando hay movimiento toracoabdominal; cuando es central, no hay movimiento toracoabdominal. Esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares o RERAS, periodos de 10 segundos o más de incremento progresivo de esfuerzo respiratorio. También puede detectarse con periodos cortos de limitación de flujo acompañados de microdespertares. ¿Qué viene siendo esto? Son, como viene aquí, viene de incremento progresivo de la presión esofágica que acaba con un microdespertar. Hay veces que estos individuos tienen una reducción parcial sin que llegue a hipopnea o apnea. Es decir, ¿qué pasa si tiene una ventanita dentro de esta vía aérea superior que se reduce al 50%, pero no desatura más de 3%, o bien dura menos de 10 segundos, pero el paciente termina este ciclo con un microdespertar? A esto se le llaman RERAS. No hay hipoxia, pero sí hay microdespertares. Entonces, de esos pacientes también tenemos muchos, y los RERAS nada más pueden ser detectados por una polisomnografía, porque es lo único que detecta alertamientos y microdespertares. Los estudios simplificados no tienen nada que ver ahí, ¿no?
Y bueno, esta es una definición del libro, cambio abrupto en la frecuencia del encefalograma, que dura más de 3 segundos, precedidos de 10 segundos de sueño. Eso es un microdespertar. Cuando dura más de 15 segundos, ese paciente se le considera estar despierto. El sueño MOR o REM se debe acompañar de incremento del tono muscular de por menos un segundo. Entonces, al final de cuentas, la apnea obstructiva, ¿qué es? Es enfermedad caracterizada por episodios repetitivos de obstrucción parcial a total de la vía superior con el individuo dormido. Se asocia a desaturación sanguínea y terminan con un breve microdespertar. Eso viene siendo apnea obstructiva del sueño. Ya después habrán apneas centrales, hipoxias, etcétera. Y el índice de severidad lo determina el número de pausas que tenga el individuo dividido entre las horas de sueño. La suma de las apneas y las hipopneas nos va a dar este índice dividido entre sus horas de sueño. De 0 a 5 es normal, de 5 a 15 pausas por hora se determina que el individuo es leve, de 15 a 30 se determina que el individuo es moderado y de 30 en adelante se determina que el individuo tiene una apnea obstructiva del sueño severo. Ojo, no es lo mismo un individuo con 30 pausas que con 100 pausas por hora. Entonces, ese individuo está arriba de 50 pausas por hora, se determina que está muy severo, porque no puede estar clasificado igual. ¿Cómo vamos en tiempos? Muy bien, una hora. Y historias, entonces aquí para el odontólogo es importante también, pues, hacer una buena historia clínica, tener y apoyarnos con cuestionarios que nos predicen la somnolencia diurna, nos predicen la apnea obstructiva del sueño. No se toman decisiones. De hecho, el odontólogo tiene que trabajar en equipo para poder apoyarse en esta parte de diagnóstico, pero también tiene que entender por qué se lo están mandando, le están refiriendo a este paciente, ¿no? Entonces, dentro de la historia clínica, para el odontólogo, sobre todo, que no estamos acostumbrados a tomar índices de masa corporal y de saber sus clasificaciones, porque es importante entender que pacientes obesos es más factible que el individuo padezca más severidad dentro de estos trastornos, ¿no? Entonces, es importante que el odontólogo, igual en sus historias clínicas, como lo hacen los colegas médicos, no más que los odontólogos no estamos muy dados a esto, el odontólogo pese y mida peso sobre altura, peso entre altura al cuadrado y clasifique a estos pacientes, ¿no? Para poder empezar a hablar este mismo lenguaje. Y la historia clínica, que generalmente, como somos odontólogos, perdón, como odontólogos generalmente pasamos al paciente, vemos nada más alergias, vemos anestesia, vemos algún problema cardíaco, no hay problema, los pasamos y empezamos a administrar anestésicos, extracciones, etcétera. Aquí en el sueño sí es importante estar viendo motivo de consulta, historia clínica del paciente, revisión de órganos y sistemas, porque este es un estudio más completo, es un interrogatorio más completo, porque al final de cuentas es nuestro deber entender, esta enfermedad impacta mucho a los órganos y si nosotros descubrimos o detectamos pacientes, podemos también remitirlo, debemos también remitirlo. Oye, ¿cómo vamos a detectar pacientes ustedes en su sillón dental? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, una buena historia clínica y más allá de todo lo que es aparatos y sistemas y órganos y sistemas, también saber qué están tomando, su historial familiar, porque recordar que estos pacientes, mientras más apneicos estén, mientras más pausas respiratorias tengan durante la noche, van a empezar a mostrar diferentes cuadros, tanto de ansiedad como de depresión, como de ideas suicidas, o sea, hay muchas cuestiones emocionales donde el paciente tiene impacto, ¿no? Un mal humor, una irritabilidad extrema, una agresividad. ¿Por qué? Porque son pacientes que duermen pero no descansan. Y aquí venimos también donde hay cuestiones familiares que se pueden confundir porque hay pacientes que no han dormido o tienen mucho sueño, pero no todo es apnea obstructiva. También dentro de la clasificación de insomnio hay de conciliación, hay intermedio y hay determinación de sueño. Y el odontólogo tiene que saber todo esto. ¿Por qué? Porque si es de conciliación, no es nuestro boleto, pero sí entender por qué el paciente o que el paciente está tardándose más de 30 minutos en dormir. Un periodo de latencia normal es de 0 a 30 minutos, pero si este paciente ya normalizó que se tarda 2 horas para conciliar el sueño, no es algo que vayamos a tratar, pero si tú descubres esto, canalizarlo. ¿Y por qué necesitamos historial familiar? Porque podemos encontrar dentro de estos motivos cuando ocurrieron accidentes, cuando el paciente enviudó, que falleció su papá hace 2 años,
Tenemos pacientes que les asesinaron a sus maridos, ellas embarazadas, y y ustedes como área de la salud conocen más historias que un servidor, pero el odontólogo no, como que estamos ajenos a este tipo de información. En el sueño sí hay que saber para poder entender un poco a quién podemos canalizarlos, ¿no? Entonces, y esto se trata ya de una visión como odontólogos 360. No tratamos insomnio, pero tenemos que saber a quién mandárselo. No tratamos apneas centrales, pero tenemos que saber a quién mandárselo. Y para saber esto, tenemos que saber un poco qué hace el psicólogo de sueño, qué hace el psiquiatra con relación al sueño, qué hace el otorrino con relación al sueño, qué hace el neumólogo, qué hace el neurólogo, qué hace todo el ecosistema del sueño. Como odontólogo tienes que tener una idea para poder canalizar y ayudarle a este paciente. Historias sociales, estado civil, es importante, parece que es el relleno, pero pacientes que enviudaron, pacientes que están recientemente divorciadas, alejadas, dejados, etcétera, hay historias N. Entonces, una vez más, no somos psicólogos, pero nos ayudaría mucho a entender un poco su historia para poder canalizar con el especialista. Estado civil, hijos, ocupación, importante la ocupación, porque, ay, doctor, padezco de sueño, apnea. No, tal vez el tipo tiene turnos nocturnos, diurnos, y esto es un cambio de ciclo circadiano, es un trastorno de ciclo circadiano, lo que va a hacer que el paciente siempre tenga sueño, porque de noche se duerme bien, pero de día es bien difícil. Y si el tipo se pasa 15 días en turnos nocturnos, va a estar arrastrando la cobija continuamente. Entonces, entender es meternos un poco en entender a estos pacientes para darle un mejor resultado. La nutrición es bien importante, por eso hay nutriólogos y bariatras. Mientras mejor nutrición tenga el individuo, mejor calidad de sueño. Es importante entender su ingesta de alcohol, cafeína. Doctor, yo nunca tengo sueño. Y empiezas a rascar en el interrogatorio acerca de su rutina diaria y su ingesta calórica, y nos damos cuenta que el individuo se toma un galón de café en la mañana, entre comidas se toman 3 cocas lights o sin azúcar o con cafeína, 3, 4 al día, y come carbohidratos y siempre está rasgando y busgueando. Pues tenemos un paciente que puede ser que esté compensando su somnolencia diurna con este hábito alimenticio. Historial de abuso de sustancias, fumador, alimentación, ejercicio. Toda esta información es importante para nosotros como odontólogos entender el paciente y poder ayudar en la canalización. Entonces, y bueno, ya vendrá nosotros con orofaringe, dientes, encías, arcada maxilar, mandibular, relación máxima, todo esto, pues ya es parte ya de lo que nosotros hacemos. Pero a mí me interesa que si aquí hay un odontólogo viéndonos, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que indagar para poder ayudar a estos pacientes que son tantos. Y bueno, ya después hablaremos con posturas de cabeza, palpación de músculos masticatorios, maceteros, trigoideos, temporales, as anterior, medio posterior. Esto ya es cuando un paciente ya está clasificado para poder para poder colocar un dispositivo de avance mandibular, o bien si el origen de este mal sueño puede ser de origen articular, dolor facial, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que entrenarnos como odontólogos. Cuestionario de Epworth, está interesante esta parte de Epworth que nos ayuda a medir la somnolencia excesiva diurna, que es otro de los de la triada dentro de estos padecimientos. Pausas respiratorias presenciadas, ronquido y somnolencia diurna es la triada perfecta para tener una alta sospecha con pacientes con apnea obstructiva del sueño. Esta somnolencia diurna puede ser medida por medio de estos tests. Estos tests nos va a dar de 0 a 3 estos 8 ítems que al sumarlos, si suma más de 10, ya tenemos una sospecha de ligera somnolencia diurna. Arriba de 15 es moderada y arriba de 20 se convierte en somnolencia severa. Entonces, aquí ya empezamos a seguir sospechando. Nosotros como odontólogos, pues si te mandan el paciente, te lo refieren y te ponen un cuestionario de Epworth, pues tienes que estar estudiado y hablando el mismo lenguaje que tu gente, ¿no? Y esto es un mecanismo para poder medir. Mencionaba de la triada, apneas presenciadas, que es cuando hay testigos de que el paciente se está ahogando, ronquido y somnolencia excesiva diurna. Esto nos va a medir un poco la somnolencia excesiva diurna. No se toman decisiones nada más con un pequeño cuestionario. Hay que verificarlo con estudios de sueño, pero es importante que como odontólogos entendamos el lenguaje que se habla, ¿no?
También tenemos cuestionarios de predicción de apnea obstructiva del sueño que nos ayuda a sospechar. Este de aquí, que tiene poca especificidad, pero te lo sacas en un tiro, habla es un Sleep Apnea Clinical Score, en el cual nos ayuda midiendo el cuello. La circunferencia del cuello es algo, un dato antropométrico que nos ayuda también a sospechar. No aisladamente, porque entonces vemos cuellos arriba del 42 en hombres o arriba de 40 en mujeres. En literatura a veces dice 41 en hombres, 39 en mujeres, o 43 en hombres, 41 en mujeres, por la cuestión de las pulgadas, pero al final de cuentas son datos antropométricos que nos ayuda a sospechar. Entonces se toma en cuenta la circunferencia de cuello, se toma en cuenta si el paciente está diagnosticado con hipertensión, y si es roncador habitual y si tiene apneas presenciadas. ¿Me están escuchando? ¿Me ven ahí? Ok. Si la suma de estos ítems es menor de 43, este individuo tiene una baja probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño. Si el individuo está con un promedio de 43 a 48 puntos, el individuo perdóname, el individuo tiene 4 o 8 veces más de tener apnea obstructiva, y cuando está arriba de 48, 20 veces más. Entonces, este es un score a bote pronto, te sirve para sospechar. Pero también existen otros cuestionarios como el Stop Bank, que nos ayuda a predecir la severidad del SAUS, de la apnea obstructiva del sueño, y que comienza con preguntas, ronquidos, de si el paciente, si te están codeando para que te calles, qué tan cansado se encuentra, si lo observaron que tienen las pausas respiratorias, que si está tomando. Aquí empezamos con la hipertensión, como ya en este test anterior, y aquí empieza a ser factor la pregunta de la hipertensión, la pregunta del sobrepeso, la pregunta de la edad, la pregunta del cuello. Y aquí vienen los mecanismos de medición acerca de si es bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Entonces, ojo, este test no nos va a decir y no nos va a diagnosticar, nunca va a ser diagnóstico, pero sí de sospecha, sí, para saber si estamos hablando de pacientes moderados, severos o pacientes leves o con síndrome de resistencia aumentada de vida superior, que esto es otro tema. Cuestionario de Berlín, que también es de los más usados, igual, pacientes si ronca o no ronca, pacientes de volumen de ronquido, pacientes si son hipertensos, pacientes para sacar el índice de masa corporal. Una vez más tocamos hipertensión, ronquido, pausa respiratoria. Aquí está también si se advirtió de pausa respiratoria, y pacientes que sufren hipertensión. Entonces hay una alta correlación con estos pacientes para poder sospecharlo. Exploración funcional y de ronquido y SAOS, pues sí, estos pacientes ya una vez, ya hablando de exploración funcional, ya es algo más del odontólogo. Si este paciente está clasificado con cierto tipo de apnea, nosotros entramos en acción, pero no vamos a andar palpando a todo mundo, palpándole articulaciones, palpando musculatura, cuando el paciente no está clasificado para que un odontólogo lo atienda, ¿no? Y también aquí dentro de esta exploración funcional hablamos de sintomatología diurna y nocturna. Es importante el interrogatorio eh, de su rutina diaria, tanto de día como de noche, hábitos de sueño, y aquí ya empezamos a hablar más de dinámica mandibular, apertura, cuánto tiene de apertura, menos de 35 milímetros ya no es una apertura para colocar a un dispositivo, qué tanto tiene de protrusión, lo normal es entre 7 y 12, pero si el paciente protruye 5, debe de haber algo que esté estorbándole al paciente en la articulación, en el cual pues me voy a parar y decir a este paciente, por más que sea candidato a dispositivo, no se lo voy a poner, porque padecemos de un trastorno intracapsular, que el solo hecho de intentar avanzarle la mandíbula lo voy a trastornar más. Entonces, tenemos nuestros parámetros. Importante entender si son trastornos intracapsulares o extracapsulares, hablando de palpaciones musculares, en músculos maceteros, en músculos cervicales, en musculaturas temporales, en musculaturas de pterigoideo interno, externo, etcétera. Entonces, y aquí también clasificamos la maloclusión dental. Aquí vemos también transversal, alineaciones, perfiles, clase 1, cosas que el odontólogo está muy familiarizado, pero también tiene que estar familiarizado un poco con las narinas de los pacientes. Esto ya es de otorrino, pero si yo tengo un paciente que al momento de respirar respira y se cierra la válvula nasal,
doctor, es que no entiendo por qué se me tapa la nariz, pues estás viendo que el paciente cuando inhala se cierra como observamos aquí. Entonces aquí de entrada ya tienes un red flag o un foco rojo donde aquí yo me tengo que apoyar. O hay que verlo en el departamento de otorrinolaringología porque de entrada este paciente empieza a colapsar nada más mirándolo. También hay diferentes tipos de colapsos a nivel valvular. También entenderá la nomenclatura acerca de clasificación de Malampati, que viene siendo una medida para poder ver, eh, estas clasificaciones nos ayudan a ver, a medir lo que es la relación de la lengua dentro de la cavidad oral, clase 1 a clase 4, aquí vienen específicos, y también lo que nos ayuda a clasificar es la posición de clasificación de Friedman, que esta es a boca abierta con lengua en relajación, y la de Malampati es boca abierta con la lengua hacia afuera, sin hacer ruido. También ver clasificación de frenillos, ver clasificación de amígdalas, esto es algo que tenemos que aprender para poder empezar a ver estos datos antropométricos y ayudarnos en la decisión de que si eso no es candidato a dispositivo. Hay diferentes dispositivos, una vez más, no es el aparato, es el candidato. Aquí el punto es que el dispositivo lo que va a ocasionar es en estos pacientes ya previamente diagnosticados y clasificados, ver, depende de la clasificación, lo que buscamos es que por medio de un dispositivo se avance la mandíbula teniendo un equilibrio entre dimensión vertical y protrusión y se abra la vía aérea. En esos pacientes que colapsan continuamente, una solución, una alternativa puede ser el uso de un dispositivo de avance mandibular. Lo importante aquí es, una vez más, vuelvo a repetir, no es el aparato, es el candidato, porque si es en pacientes severos, esto no va a funcionar. A nosotros nos ayuda mucho un registro de mordida en estos pacientes candidatos que nos va a ayudar a ajustar un equilibrio entre dimensión vertical y máxima protrusión. ¿Y en qué pacientes son estos? Pues son pacientes clasificados en ronquido primario, sin rasgos de apnea obstructiva del sueño o RERAS, y el objetivo siempre es eliminar o minimizar el ronquido a nivel subjetivo aceptable. Estas son las clásicas, la clásica de siempre de paciente clasificado en ronquido primario, tenemos muy altas probabilidades de que nuestro dispositivo sea una terapia alternativa al CPAP. Pacientes con ronquido primario que no respondieron a las terapias posicionales o de baja de peso, también se utiliza de manera combinada con terapia posicional. ¿Qué es esto? Pues que el paciente detectamos como un estudio que les enseñé que de lado tenía mucho menos pausas y menos episodios, pero tenía un montón de ronquido. Entonces, estos pacientes podemos combinarlo con terapia posicional. Pacientes con síndrome de resistencia aumentada viaria superior, que son pacientes donde predominan los microdespertares sin que lleguen a apneas obstructivas ni hipopneas. A esos eventos se le llaman RERAS, que ya lo definimos anteriormente. Pacientes con apnea obstructiva del sueño leve a moderado con bajo índice de masa corporal, son pacientes clasificados para poder utilizar esta terapia de dispositivos de avance mandibular. Pacientes también que son usuarios de CPAP, clasificados con apnea leve a moderada con bajo índice de masa corporal, pero que preferirían soltar el CPAP para utilizar un dispositivo, bienvenidos, son también parte de la clasificación. Pacientes que no respondieron a la terapia con CPAP, no son candidatos a la terapia de CPAP, o bien fracasaron a la terapia de CPAP, podemos apoyarlos con esta alternativa de tratamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes que están a la deriva y que un dispositivo tal vez no les va a funcionar al 100%, pero lo que les ayude es necesario. En vez de tener 50 pausas y lo podemos bajar a menos de 20 sería lo ideal, sería un éxito terapéutico. O la otra sería a la mitad de sus apneas, sería algo prudente en vez de dejar a que ese paciente siga con sus 50 pausas por hora, ¿no? Entonces, ojo, no es la primera opción, pero al paciente se le pueden ir acabando las opciones y un dispositivo le puede ayudar a cambiar su vida. Y sí, lo podemos combinar con baja de peso, con posición, etcétera, depende de cada paciente. Nos tocan muchos estos pacientes donde el tratamiento quirúrgico ha fracasado, generalmente la ubulopalatofaringoplastía pues es un tema entre otorrinos, el cual yo estoy muy contento porque me he criado con ellos, soy maestro de varios de ellos, de los que se entrenan aquí en Monterrey, y hemos visto que, bueno, actualmente el otorrino tiene un sinfín de cirugías exclusivamente para cirugías de sueño, ¿no? Para este tipo de pacientes. En combinación con CPAP, se pueden utilizar los dispositivos, ya sea de dos maneras. Una, cuando el paciente quiere descansar del CPAP, hay veces que el solo hecho de tener los 7 días a la semana el CPAP, el paciente
simplemente se desanima. Pero si le damos un descanso, que entre semana use CPAP y el fin de semana dispositivo, aunque no le vaya a funcionar tan bien como el CPAP, pero puede hacer más prolongada su terapia de CPAP, no cansándose y no abortando la terapia con CPAP. O también la combinación de utilizar el dispositivo con el CPAP para que avance la mandíbula y en ciertos pacientes pueda bajar las presiones que ese CPAP está ejerciendo en ese paciente, que cuando las presiones van en un CPAP en más de 15 centímetros de agua y llegan hasta 20, se puede volver intolerante para el CPAP. Entonces, en algunos individuos colocamos un paladar con protrusión para poder bajarle esos centímetros de agua a esas presiones y que el individuo pueda tolerar más un CPAP. A modo viajero, pues hay veces que no se puede llevar su CPAP de campamento, se puede llevar un dispositivo. Tal vez no es la solución, pero también le ayuda para que el paciente pueda sobrevivir esos días. Estrechez de la vía orofaringea es el factor físico más común en pacientes con apnea obstructiva del sueño y nosotros dentro de la consulta dental, teniendo un poco más esta visión de estos conocimientos, de estos pacientes nos llegan muy seguido, a esto nos dedicamos, nosotros podemos, aunque no seamos ortopedistas u ortodoncistas, reconocemos cuando el paciente tiene estrechez maxilomandibular, o sea, no nada más vemos, oye, mira, aquí tienes este provisional, aquí tienes este con acrílico, aquí tienes amalgama, sino, ah, caramba, pues este pacientito yo lo vi en la sala de espera y se estaba durmiendo y este pacientito lo tengo aquí acostado y me está roncando y casualmente tengo estrechez maxilomandibular, casualmente tiene un Malampati 3 o 4, casualmente tiene un índice de masa corporal arriba de 30 y empezamos a sospechar y a sospechar y corroboramos con estrechez maxilomandibular, vemos que son mandíbulas retrusivas, entonces a eso me refería cuando un odontólogo capacitado en sueño puede aportarle a la comunidad, aportarle al área médica, aportarle al estado de Guanajuato el detectar estos pacientes sospechando y canalizando, sospechando y canalizando. Esto vemos diario. Entonces, lo ideal sería, pues, entrenar a los odontólogos para que ellos, vamos a ver, tal vez que no traten, pues es un entrenamiento un poco más profundo, pero sí que sospechen y trabajen en equipo con nuestros colegas médicos. Overbites profundos, junto con estas estreches maxilomandibulares, junto con estas mandíbulas retrusivas, junto con hallazgos en radiografías de desplazamiento inferior de huesoioides. Esto también lo podemos hacer con nuestro espejo intraoral. Podemos ver un poco el grado de clasificación de las amígdalas. Si seguimos sospechando, si vemos este grado 4 con todo lo anterior, estas macroglosias por medio de los malampatis. Entonces, toda esta información un odontólogo lo tiene, tiene acceso con cada paciente que ve. Y yo a veces cuando estoy en auditorios, yo le digo, a ver aquí quién de aquí ha ido con el neumólogo, y pues poquitos levantan la mano, con el cardiólogo, pues bueno, depende también la edad del auditorio, pero levantan un poquito la mano, y quién de aquí ha ido al odontólogo, pues todos han ido con él. Entonces es importante entender que el odontólogo puede ser un médico odontólogo de primer contacto, que le ayude mucho a esta gente. Pérdida de dientes, también el paciente baja su dimensión vertical y empieza a colapsar más. Y esto es lo que hace un dispositivo de avance mandibular. Avanza su mandíbula hasta cierto porcentaje, no al 100% en pacientes indicados, y les ayuda a tener más apertura para que minimicen esos ronquidos y en cierta clasificación pues también minimice o nivele a estos pacientes en sus pausas respiratorias. Hay un montón de dispositivos, hay un montón de formas, hay pacientes donde son edéntulos jóvenes de preferencia. ¿Por qué? Porque estos retenedores de lengua les ayuda a que esa lengua no se vire hacia atrás y esté colapsando continuamente, interfiriendo en su calidad de sueño. Estos pacientes, mencioné edéntulos jóvenes, ya que los edéntulos mayores de 70, 80 años, al tener menos tono muscular, pues no vamos a tener la tracción que necesitamos para que ese paciente en realidad tenga un éxito terapéutico. Y aquí está el paciente sin dispositivo, con dispositivo. Entonces sí abre un poco la vía aérea, entendiendo que este es un paciente sentado y despierto y no acostado dormido, pero eso es lo que hace un dispositivo de tracción lingual. Existen dispositivos prefabricados, la academia los sataniza, en este caso nosotros, bueno,
Hay veces que el paciente está clasificado para utilizar ese dispositivo y que la fabricación de un dispositivo se toma, pues no es de una hora para la otra. Lo ideal serían dispositivos hechos a la medida de los pacientes, están indicados por las academias, pero pues si mi paciente viene desde Angangueo, Michoacán, para atenderse aquí en Guanajuato y se tiene que ir mañana y tengo a mi alcance un prefabricado y es clasificado ideal para el paciente, pues hay que hacerlo para que el paciente pueda sobrevivir y si quieren toman impresiones y se le entregan una visita subsecuente, pero mientras se lleva el paciente con un flotador para que pueda estar mejor durante esas noches mientras les dan el definitivo. Hay diferentes tipos de dispositivos, los dispositivos en este caso clasificados por sus conexiones. Este es un dispositivo monobloc que es rígido, son dos acetatos unidos de canino hacia posteriores, no tienen movimiento, libertad de movimiento mandibular, están rígidos en la posición donde necesitamos ubicar al paciente, tienen que tener un buen anclaje para que no se queden pegados en la noche en el maxilar superior, el maxilar inferior cayendo hacia atrás, tiene que tener un buen anclaje. Hay diferentes dispositivos, unos de tracción, unos de propulsión, de diferentes materiales. Estos son B-Block, estos son independientes. Estos de aquí están rígidos, unidos, una arcada con la otra. Y los independientes, pues ya varían sus mecanismos de conexión. Estos de aquí son dos acetatos superior e inferior independientes, unidos por un mecanismo de conexión elástico, el cual con los meses se va aguangando, se va venciendo y se cambian cada 6 meses, depende de cada paciente. Hay diferentes medidas y si yo necesito que mi dispositivo avance un poquito más, le cambio el elástico por uno más corto para que me dé 1 milímetro más de protrusión. Este es un elástico, Mandibular Advanced Elastic, EMA. Esto manejamos nosotros en la oficina. También tenemos un telescópico. Este telescópico son dos placas individuales de acrílico de termocurado. El paciente tiene libertad para abrir y para cerrar, entonces tenemos que apoyarnos ya sea con unos ganchos y unas ligas intermaxilares, porque lo que queremos es que el paciente mantenga la posición de la mandíbula en la posición deseada. Y si no tenemos estas ligas intermaxilares, hay que ponerles una mentonera para que no abran la boca. Estos pacientes, esta propulsión lo que hace es evita que el paciente retruya y aquí viene como un tornillito y este tornillito es como traemos nosotros una llavecita tipo para ajustar las llantas de los autos y cada activación, 90 grados, va a hacer que avance, propulsione la mandíbula a 0,1 milímetros y eso va a ser a 5 vueltas, 5 activaciones es medio milímetro y vamos en estos pacientes poco a poco, conforme van las citas, avanzando hasta una medida deseada y sobre todo teniendo en cuenta su máxima protrusión del paciente. Este que también se puede ver, se obtiene en México, la casortoapnea se llama ortoapnea classic, son dos placas independientes, entran en oclusión detrás de canino, los superiores con las inferiores, así es que el paciente descansa, tiene área donde apoyar y su mecanismo es anterior. ¿Qué es esto? Aquí el individuo, de hecho aquí en mi flechita dice un menos y un más. Si yo le giro el tornillo a la izquierda, me va a dar más retrusión. Si yo le giro el tornillo a la derecha, el paciente va a dar más protrusión. Entonces, con esto yo puedo regular el rango de protrusión y tiene una oclusión, una apertura limitada, cosa que me favorece para los pacientes roncadores a boca abierta. Entonces, le da una ligera control. Él puede abrir un poco, pero tiene bastante lateralidad. Entonces, esto nos ayuda mucho para que el paciente conserve su posición, pero es importante que el individuo tenga un buen anclaje. Si no tiene un buen anclaje, sujeción, ese aparato va a acabar en el piso y mi terapia no va a funcionar. B-Block, DreamTap, estos pacientes son igual placas independientes. Estas placas independientes, igualito que el anterior, tienen una conexión central y la diferencia es de que este no tiene oclusión más que se cierra y nada más se conecta por la parte anterior. Eso es un poquito incómodo porque el paciente se levanta con dolor en el sector anterior porque estuvo en esa posición y a veces hasta apretando un poco y se levantan un poquito sensible del sector anterior. Aleta dorsal, aleta dorsal son dos placas independientes, lo que empuja la mandíbula vienen siendo estos tornillos y esta aleta dorsal es como la aleta de un tiburón. Igual, excelente, pueden abrir la boca, es muy cómodo, pero el problema es que en la noche cuando caen en retrusión, puede ser que la mandíbula se desplace hacia atrás y empiece el paciente a roncar. Se sugieren ganchos bola para poder enochar o con ligas intermaxilares para que el paciente impida su apertura o bien un
una mentonera para que el paciente no pueda abrir y actúe el dispositivo. Dispositivos intraorales, B-Block, tres de estos ya es en Estados Unidos es la realidad. Aquí estamos trabajando en esto, sobre todo en el área odontológica, con estos 3D printing o CAD-CAM, lo que se fabrican los dispositivos ya de manera digitalizada. Se digitaliza la boca del paciente, se manda al laboratorio con un correo, tiene una alta precisión y estos dispositivos pues justamente se fabrican en laboratorios específicos y se le mandan casi casi a la medida de lo que pidió el odontólogo, sin tantos ajustes. Son de poliamida, son un poco flexibles, si los tiro no se caen, son muy higiénicos, son dos placas, una superior y una inferior, e igual están interconectados con un mecanismo plástico que lo que hace, ahí venía un 30, si yo quiero avanzar más, quito ese palito y le pongo otro conector para avanzarlo 1 milímetro más, así como viene aquí, 30.5, 30, y así voy avanzando la mandíbula del paciente. Entonces, estos son cosas, estos existen en Europa, ya en Estados Unidos no. Pero lo que voy con esto es algo que existe en el mundo y esperemos venga también en México algún día. Prosomnus son dos de alta precisión, son de PMA, son de un acrílico tratado, que también están hechos en molino y son tan precisos que no requieren ajuste del odontólogo. Y aquí tiene una aleta hacia abajo y una aleta hacia arriba. Ya puede entrar activada en la posición donde tomamos un registro de mordida para el paciente. Y si yo quiero protruir más la mandíbula, necesito 1 milímetro más, quito esta placa y la compañía te manda una placa con medio milímetro o 1 milímetro más avanzado, lo que el odontólogo pida. Entonces quitas unas y pones otras y listo. Así se libran de tornillos. También existen otro tipo de dispositivos, a ver cómo ando. El NOA, que es de la casa ortoapnea, también es de poliamida y también pues trae me gusta porque tiene, esto también va a entrar a México si Dios quiere, me gusta porque tiene una limitante de apertura. Aquí si se fijan, trae, trae este cincho en el cual le ayuda a abrir al paciente, pero yo como odontólogo puedo pedir on demand que me limite la apertura, que me dé el espacio de lateralidad, si el caso lo permite, pero siempre y cuando en pacientes candidatos. No es el aparato, es el candidato. Y bueno, pues voy a poner un casito muy sencillo. Todas estas preguntas las vamos a contestar al final. Un casito muy sencillo de ronquido primario, George Gauch, 5 milímetros, que es una medida que tomamos entre máxima intercuspidación y máxima protrusión. Hacemos una prueba de ronquido en el laboratorio, en el consultorio, teniendo ya previos estudios de sueño del paciente. Aquí estamos a punto de entrar un DICE, este es el pacientito en cuestión. Estamos utilizando un mecanismo para medir y equilibrar para poder medir la protrusión y la dimensión vertical. Se le toma, esto lo hacíamos antes, ahora utilizamos otras cosas, pero utilizamos esto para que una vez el paciente dormido, que es un paciente roncador primario con un índice de una hipopnea de 3.1, con 883 ronquidos, pero no desaturó, saturó, este dato está incorrecto, su desaturación menor fue a 91, y la verdad es que no implicaba muy grave el caso, pues era ronquido primario y simplemente lo que tenía este paciente, en otras palabras, es puro ronquido sin desaturaciones. Y aquí viene lo que es el patrón de colapso a nivel de velofaringe. Esto no es un colapso total, es un colapso parcial. Este es el paciente en decúbito supino. Aquí está la úvula, aquí está la campanilla. Y si notan, el paciente simplemente tiene vibración y lo que buscamos con el paciente y utilizando un dispositivo es pues evitar esos 883 ronquidos, ¿no? Porque de saturación, como les decía, está casi normal, pues más baja fue de 92 y este pacientito, el problema del pacientito no era él, pero era por su pareja, ¿no? Entonces se le hace una endoscopía de sueño a este individuo y aquí colocamos un dispositivo de avance mandibular. Esta capa que van a ver aquí arriba era en época de pandemia. Aquí está un poquito movida la cámara. Esta es la lengua. Aquí están las amígdalas linguales. Aquí está la parte posterior de la faringe. Y al momento de colocar el dispositivo, pues tenemos esta apertura suficiente para que deje de roncar y suficiente para estabilizar esa saturación de oxígeno y minimizar en dado caso microdespertares. Entonces, este individuo mejora considerablemente con un dispositivo y utilizando justamente esa misma horquilla, esa misma herramienta, registro, perdón, de mordida, se utiliza para fabricar un dispositivo de avance mandibular. En este caso,
Él es roncador a boca cerrada, en este caso utilizamos un telescópico con diferentes arcadas superior e inferior, independientes, de acrílico de termocurado, con un propulsor tipo Herbst, que los ortodoncistas están muy familiarizados con ese mecanismo. Y aquí me atreví a grabar en el laboratorio cómo se fabrican estos dispositivos. Este es el mismo registro de mordida que utilizamos en el paciente. Hacemos el montaje, fabricamos el dispositivo, pues sí tiene su chiste, se fabrica, se hace en el termomoldeado, eh, dejamos el acrílico de termocurado ya estas dos placas, superior e inferior, y se colocan estos dispositivos, estos avances que son el tornillo antirronquido de la Casa Leone, que lo vende aquí la compañía Tirden, y se colocan los aditamentos de precisión, se colocan aquí estos anclajes. Están mis anclajes, ahí están esos anclajes, aquí están los Herbst, son exclusivamente para dispositivos para ronquido, y tenemos unos muy buenos resultados. Ahí estamos colocando lo que son los Herbst, se atornillan. Caramba, se ha pasado tiempo, rápido el tiempo. Y se coloca a la medida que el paciente fue explorado y comprobado que tengamos una ventaja terapéutica. Esas manos son mías. Y sí, aquí en el laboratorio, no que lo haga un servidor, pero sé hacer los dispositivos para poder darle a nuestros pacientes pues más calidad de vida y ya. Y ese mismo dispositivo que estás viendo ahí fue el que se le puso a este pacientito. Este pacientito es el del video. Era la primera vez que se lo colocaba, entonces tiene que tener un buen anclaje para que no lo pueda desalojar fácilmente. Bueno, se coloca y se quita y se duerme con él en la posición que lo exploramos en el DICE y le hicimos a este paciente un estudio de salida. Ojo, colegas odontólogos, si vamos a trabajar en esto, tenemos que hacer estudios de salida para ver si está funcionando nuestro dispositivo. Aquí nuestro pacientito, caramba, pensé que iban a salir unas flechas. Este pacientito tuvo 2.7 pausas respiratorias, que está en normal. En el video tenía 3.8, pero no es el caso. El caso aquí es los ronquidos, tenía 883, él tiene 29 ronquidos durante la noche y pues tenemos un ODI de 3.5. Sí, boca arriba estuvo en 7.5 y del lado 1.3. Aquí la referencia es pedirle al paciente que se duerma más del lado que boca arriba para tener una mejor relación de sueño. Aquí están todas las posiciones y aquí vienen los ronquidos. Entonces, esta información nos ayuda a corroborar y dar fe y legalidad que la terapia está funcionando. Positivo para uso de DAM, en la conclusión del estudio de sueño, de la endoscopía de sueño, el paciente refiere mejoría en calidad de sueño, se corroboró mejoría con estudio simplificado al mes de su colocación. Existen un montón de dispositivo avance mandibular en el mundo. Una vez más, los diseños, los materiales, yo les menciono unos cuantos, pero el secreto aquí no es los aparatos que manejes, no es los aparatos que tú sepas hacer o que existan. Sobre todas las cosas, y esto es lo que quiero que sigan mis colegas odontólogos y médicos, es que no se trata del aparato. Todo el secreto radica en la elección del candidato. No es magia. Y para poder elegir al candidato, nos apoyamos con ustedes médicos. El odontólogo tiene que prepararse en sueño para poder entender este lenguaje y poder trabajar en equipo. Entonces, una vez más, otorrinos, neurólogos, odontólogos, neumólogos y más colegas médicos, por ahí puedan entrar muchos más que estén relacionados con esta belleza que es la medicina del sueño y que yo invito a todos los que por ahí me están escuchando, que tienen esta inquietud. Hay diferentes academias, hay la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, en el cual acepta a toda el área médica dentro de sus filas. Hay diplomados en línea que uno empieza en abril y termina en junio de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, para que ustedes puedan estudiar todo esto, lo que es medicina del sueño, los trastornos del sueño, no tanto de odontología, pero sí de todo lo que hemos hablado y hemos dado una pinceladita.
y poder ayudar a la comunidad que tanto lo padece.